siempre con el gesto adusto en los retratos de la época, y es que para María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara no había motivo para sonreír tras la tenaz lucha que emprendió a fines del siglo XIX para convertirse en la primera mujer jurista de Perú y América, en una sociedad en la que las mujeres no iban al colegio y menos se les permitía asistir a la universidad. Ella estudió en casa, tenía una familia, eran 3 mujeres, una familia que orientó sobre todo a la formación, no solo en las labores de casa que se estilaba en esa época, sino también al estudio de la filosofía, de la lógica, de la historia, de las humanidades. De familia acomodada, siempre vivió rodeada de libros que le prodigaban conocimientos que ella quería compartir con niñas y jóvenes pese a las prohibiciones. Por eso, en 1870, a los 24 años, fundó en su casa un colegio superior para mujeres, esfuerzo que solo duró 3 años, pues el lugar fue atacado. Su casa fue apedreado justamente en protesta por esa decisión, ¿no?, de que las mujeres sean educadas. Ella ya tenía una conciencia de que a través de la educación ellas iban a conseguir crecer y asumir responsabilidades en la sociedad. Trinidad Enríquez fue una activista adelantada a su tiempo. En 1870 fundó la Sociedad de Artesanos, cuyos integrantes participaron activamente en la guerra con Chile. Más adelante fundó la Escuela Nocturna para Obreros, donde les enseñó a leer y a escribir, pero sobre todo las pocas leyes que amparaban sus derechos en esa época. Su vocación por la jurisprudencia nació en casa. La madre tenía tierras y propiedades y andaba siempre en litigios. Cuando muere, le tocó a Trinidad encargarse de los juicios de la familia. De tal modo que a los 27 años es que pide su ingreso a la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. Y en un inicio se lo niegan, pero después insiste y logra ingresar y logra estudiar Derecho. Luchó más de 2 años para que se le permitiera dar rigurosos exámenes e ingresar a la Universidad San Antonio Abad del Cusco a estudiar jurisprudencia. Y aunque en 1874 consigue que el presidente Manuel Pardo lo autorice, las facilidades no fueron completas. Solo estudiar para tener conocimientos, no para ejercer la profesión. Claro, no para sacar un título. No para sacar un título. Y ella sufre mucho para sacar el título, o sea, porque tiene que hacer un montón de gestiones administrativas. Y le dice, un momentito, la ley no permite eso. No permite que una mujer ejerza esa profesión, y es por eso que ella hace una acción judicial. En los archivos del Palacio de Justicia encontramos esta joya de la historia: el expediente judicial de María Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara, un documento que evidencia sus 9 años de lucha ante jueces y fiscales para lograr que se le reconozca su título como abogada y se le permita ejercer la profesión. Hay documentos que van desde 1881 hasta 1890, páginas escritas de su puño y letra donde pide una ley para que todas las mujeres, y no solo ella, puedan recibirse de abogadas. En el expediente folio 2 dice que: como el espíritu que me ha animado a emprender tal difícil tarea no ha sido otro que el de realizar la gran idea de la rehabilitación del bello sexo, cumpliéndole justicia mediante una ley de carácter general, no he omitido ninguno de los medios que han estado a mi alcance para conseguirlo. La empatía hacia otras mujeres está impregnada en cada línea de sus argumentos ante el Poder Judicial, porque si bien tras culminar sus estudios universitarios en 1878, 3 años después el presidente Nicolás de Piérola le autoriza a modo de gracia presidencial que puede ejercer como abogada, ella rechaza el favor como figura en el expediente judicial. Hice también la misma solicitud a la dictadura y obtuve una concesión el 5 de julio de ese mismo año, no con el carácter general que deseo y debe tener, sino únicamente especial para mi persona. Como tal concesión no satisfacía las aspiraciones que abrigo para mi sexo, acudí al Congreso que en 1883 se reunió en Arequipa en demanda de una resolución de carácter general. El fiscal del caso deja claro en el folio 45 que: en el artículo 178 del Código de Enjuiciamientos se halla inscrita la prohibición de que las mujeres puedan ejercer la abogacía y que no es acertado ni moral ni oportuno dar una ley general que les permita el acceso a esa profesión. Uno de los fiscales dice que el tema que ella planteaba
iba a socavar las bases de la sociedad, en tanto la mujer era la base de la familia, ¿no? Y entonces dice, además, dice que lo que ella está planteando es un llamado para alterar las bases sobre las que descansa la sociedad. Por eso el Congreso no se atrevió a dar la ley general para que las mujeres accedan a estudios superiores y remitió los actuados de Trinidad Enríquez al Poder Judicial, donde los magistrados de 1890 responden de acuerdo a los preceptos de la época. Las profesiones que exigen un notable vigor físico, un gran poder intelectual o una voluntad firme y enérgica modifican profundamente la naturaleza de la mujer y casi la convierten en hombre. Agregan además que otras profesiones que demandan fuerza física, vigor intelectual y cierta rudeza de voluntad son absolutamente incompatibles con el carácter del bello sexo y con el fin al que está destinada en la sociedad. no es extraña la fundamentación de jueces y fiscales al desestimar el pedido de Trinidad Enríquez, teniendo en cuenta que en el siglo XIX las mujeres estaban destinadas prácticamente a las labores domésticas y que sus aspiraciones debían pasar por la aprobación del esposo o del varón de la casa. Trinidad Enríquez murió a los 45 años en 1891, al parecer víctima de una inflamación cerebral. Falleció sin obtener el título de abogada, pero allanó el camino para que 17 años más tarde, en 1908, el Congreso sacara una ley que permitió a las mujeres ir a la universidad y titularse. Nosotros somos producto de la lucha de las mujeres que nos antecedieron. Ellas no pudieron lograr el éxito, lograr su cometido, pero abrieron camino y lógicamente nos dieron a nosotras las posibilidades de poder detentar o de poder ostentar los mismos cargos que en la fecha tienen los varones. No fue reconocida en su tiempo, pero el Colegio de Abogados de Cusco la recuerda con un busto en su honor y la calle Trinidad que lleva su nombre. Desde la ciudad imperial, su sobrino tataranieto, el magistrado Víctor Ladrón de Guevara, se siente orgulloso de haber abrazado la profesión de su famosa tía y de recordarla en la casa donde vivió y desde donde salió todo su legado intelectual. Indudablemente que ella ha influido bastante para yo seguir no solamente mis estudios en la Facultad de Educación aquí en Cusco, sino también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Nos contó qué es lo que más admira de su célebre tía. Es el interés social, ¿no?, que ella tuvo de la lucha interna, su tenacidad llevada a cabo en su vida desde niña, profesora a los 12 años. Una vida que le costó rechazo y persecución. Porque fue perseguida por la Iglesia Católica de ese entonces. Dijeron de que era hereje, de que era bruja, ¿no? Entonces la sociedad de ese entonces lamentablemente fue en contra de ella, no solamente por sus ideas por ese entonces revolucionarias. Su sobrino tataranieto lamenta que en medio de esa persecución, al morir, haya tenido que ser sepultada de madrugada y a escondidas en el cementerio de Cusco, porque los conservadores la querían bien lejos de la ciudad. Por todo lo que representó y sus ideales de justicia, 133 años después de su muerte, los jueces y juezas del Perú tienen a Trinidad Enríquez en un lugar privilegiado en la historia. Y aquí está el legado más importante. Por un lado, la conservación de esta joya histórica por parte del Poder Judicial, ¿no? Y por el otro, que ella no solamente pensaba en sí misma, sino pensaba en mejorar la condición jurídica y social de las mujeres de aquella época. El Colegio de Abogados de Cusco incorporó póstumamente a Trinidad Enríquez Ladrón de Guevara como miembro de la orden por su lucha por la igualdad de género y la profesionalización de las mujeres. Lección para las que hoy siguen abriéndose camino en el mundo.